es importante autoevaluarnos, evaluar nuestro entorno y la relación que tenemos con nuestro entorno familiar y laboral para empezar a sospechar si se está frente a una condición, un síntoma que conlleve a la sospecha de un trastorno mental. Bienvenidos a Sanamente, el espacio donde hablamos de salud mental y abordamos mitos, realidades frente a la salud mental de nuestro país. Nuevamente los saluda Silvana González, psicóloga. Bienvenidos a todos nuestros seguidores, a nuestros amigos. Hoy abordaremos un poquito acerca de la historia de la salud mental, qué desafíos enfrenta la salud mental en nuestro país, y nos acompaña el día de hoy el doctor Carlos Federico González, médico internista y epidemiólogo. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, bienvenidos a todos los seguidores y usuarios de Jericim IPS. Gracias a Silvana y a la invitación a compartir en este espacio inquietudes acerca de la salud mental para contribuir a nuestros usuarios y a las familias a la consecución de un bienestar físico y mental para estos y la comunidad en la que se desempeñan. ¿Visualiza usted el panorama de la salud mental? Últimamente se han dicho que las cifras frente a los trastornos de salud mental y luego de la pandemia han aumentado. ¿Cree usted que esto es así o ya se venía perfilando un poco el aumento de este tipo de diagnósticos, o siempre habían existido y de pronto hay una mayor evaluación de este tipo de trastornos o mayores pesquisas, mayores métodos para poder diagnosticar y de pronto también tomar estadística de estos datos? Respecto a los diagnósticos en salud mental, creo que ha ocurrido un fenómeno similar a lo que ocurre con otro tipo de patologías, y es que con el advenimiento de un sistema de salud integral o el desarrollo que se ha hecho hacia ese paso, pues ha permitido que se evidencien de manera más temprana algunos síntomas que llevan al diagnóstico oportuno de las patologías antes de que se presenten las descompensaciones o las urgencias o desenlaces muy desafortunados como las decisiones de fin de vida, particularmente el suicidio. Lo que sucedía anteriormente era que cuando no existía un enfoque preventivo en salud mental, los indicadores se tomaban de los desenlaces cuando ya había un diagnóstico establecido a través de una descompensación, una hospitalización, una atención de urgencias. Mientras que hoy la población se encuentra más atendida, hay mayor probabilidad de llegar tempranamente a estos diagnósticos y actuar oportunamente. A pesar de que el aumento de las cifras indique que hay mayor incidencia, la prevalencia siempre ha sido similar a lo largo del tiempo, solo que ahora es más fácil ingresar a un sistema de atención en salud mental de manera preventiva o antes de que ocurra un desenlace desafortunado. Un poco hablando como de las enfermedades, siempre salen como a la luz todos los trastornos de depresión, de ansiedad, de estrés dentro de la población, digámoslo así, funcional o trabajadora. Sin embargo, existen otras patologías que de alguna manera no son como tan visibles para la sociedad, pero que también están ahí y que el abordaje de pronto no es como tan claro, tanto para las familias como para las personas cercanas, como son muchos trastornos de personalidad, de límite, esquizofrenia, trastorno bipolar. ¿Cómo observa usted que está haciendo como este tipo de diagnósticos tempranos y el abordaje social frente a ese tipo de trastornos? Creo que es importante diferenciar los síntomas e identificar los síntomas para poder llegar tempranamente a un diagnóstico. En medicina nada es sencillo como decir porque siento esto tengo X enfermedad. Son los profesionales encargados de la atención los que tienen que tomar en cuenta si se presentan los criterios que lleven a la presunción de un diagnóstico. Existe una clasificación internacional de las enfermedades psiquiátricas que se rige bajo el DSM, que el último es el DSM-5, si no estoy mal, y establece los criterios para llegar a los diferentes diagnósticos.
Hay una forma grande de clasificar la posibilidad de los diagnósticos en salud mental dependiendo al componente de los procesos de la esfera mental que estén más comprometidos, como por ejemplo los trastornos que pertenecen a la estructura del pensamiento y al contenido del pensamiento, y otros trastornos que se refieren al afecto. Y dependiendo entre el trastorno que esté más prevalente o el mecanismo psicopatológico que esté más comprometido, unas personas van a ser diagnosticadas en unos trastornos o en otros. Pero lo importante en este caso es, como individuos y como grupo familiar, estar pendientes de las variaciones normales en los patrones que presente cada persona para poder identificar si se está frente a una desviación de la normalidad o no. Y me explico, en la vida hay periodos donde se encuentran desafíos frente a crisis, frente a cambios. La misma historia vital individual o el ciclo vital individual, el ciclo vital familiar presenta desafíos dependiendo de cómo estemos preparados para asumirlos a ellos. Podemos estar frente a variaciones transitorias o permanentes de esta normalidad o de las respuestas fisiopatológicas y psicopatológicas de nuestro cuerpo. Es importante autoevaluarnos, evaluar nuestro entorno y la relación que tenemos con nuestro entorno familiar y laboral para empezar a sospechar si se está frente a una condición, un síntoma que conlleve a la sospecha de un trastorno mental. Interesante, pues también como mirar que todos podemos ser también como observadores de la conducta y del comportamiento y ser de alguna otra forma corresponsables. Así como usted lo mencionó anteriormente, existen, por ejemplo, trastornos de la personalidad o rasgos del individuo que no son un diagnóstico definitivo, pero son un factor de riesgo, ¿sí? Y muchas veces, especialmente frente a los trastornos de personalidad, no es el individuo quien busca ayuda, sino su entorno, porque para el individuo en cierto momento esto no puede ser un problema. Y de hecho es muy frecuente, específicamente en los trastornos de personalidad, es el círculo inmediato quien conlleva o quien busca la ayuda para la persona. Y cuando uno evalúa a la persona siempre va a proyectar en los otros lo que considera normal. O sea, siempre va a tratar de, entre comillas, culpabilizar o justificar sus acciones a medios externos y no interno, porque, y esto es muy importante en salud mental, siempre tiene que haber una visión objetiva, porque subjetivamente las personas pueden interpretar que lo que les está sucediendo es normal. Por ejemplo, frente a una pérdida, pongamos un ejemplo, una separación, un divorcio, la persona puede sentir que esos sentimientos de minusvalía, de falta de voluntad para realizar las cosas, sí, la falta del deseo de vivir, inclusive, pueden ser parte de un proceso normal frente a una pérdida, por ejemplo, frente a un divorcio, a la pérdida de un familiar, a la incapacidad permanente de algún familiar. Siempre se presentan como estos síntomas y la persona que los está padeciendo no identifica que tiene un trastorno, siempre lo va a achacar a la situación por la que está pasando. Entonces, se necesita el criterio objetivo de un evaluador que pondere la severidad de estos síntomas y la capacidad de resolución que la persona tenga para determinar si la persona entra en los criterios de un diagnóstico u otro. Frente a qué ha sido como la evolución o la historia de la salud mental en nuestro país, pues obviamente hemos variado muchísimo y pues obviamente estamos alineados con toda la OMS, bueno, y a nivel internacional. Sin embargo, pues en Colombia también existe una evolución frente al diagnóstico, la evaluación, el tratamiento, todo el tema pues también de la internación para pues trastornos pues que lo requieren. ¿Cómo ves esa evolución? Y bueno, ¿y qué retos
también enfrenta. En Colombia prácticamente en los últimos 30 años ha habido un gran cambio, no solo en la salud mental, sino en el resto de en el modelo de la atención en salud, que vino de la mano de la reforma a la salud en el año 93 con el desarrollo de la Ley 100, donde se cambió de un esquema principalmente asistencial a un esquema preventivo. Esto representó un desafío muy importante a la atención en salud mental porque de un día para otro se cambió drásticamente el modelo, según mi punto de vista, de una manera positiva, pero que por los desafíos que ha presentado ha tenido pues muchos altibajos. Sin embargo, es un gran avance en los últimos 30 años porque veníamos de un modelo, como lo digo, netamente asistencial, que en salud mental es bastante grave porque cuando se presentan las descompensaciones, las crisis, los episodios agudos, pues eso es muy demandante. Primero es una cosa muy incapacitante para el individuo y para todo su entorno familiar cercano, porque una persona llega ya a estos extremos, es imposible de manejarla en la casa. Y esto conllevaba que las personas tuvieran que ser institucionalizadas y muchas veces por largos periodos de tiempo y dependiendo de la severidad y debido a la carencia de herramientas terapéuticas, algunas veces estas internaciones eran definitivas. Y esto era lo que se veía antes de la reforma en el modelo netamente asistencial y que tampoco se alejaba mucho de lo que había avanzado también la ciencia en la atención de enfermedades mentales. Diría yo que ha sido uno de los campos en la medicina que se ha demorado más en progresar por muchas razones. Primero, porque es más difícil y es más complejo el abordaje de estas patologías, porque no se puede limitar el diagnóstico y la atención a un modelo determinista como ocurre en otro tipo de sistemas. Por poner un ejemplo, la ortopedia, las patologías ortopédicas, los accidentes, las fracturas, dan una serie de síntomas y signos puntuales que permiten un diagnóstico, digamos, limitan los diagnósticos a unas posibilidades y luego de eso la escogencia también del abordaje terapéutico, sea quirúrgico, sea médico, sea rehabilitación, es un proceso más expedito. En la salud mental no ha sido así históricamente, ha sido difícil inclusive ponerse de acuerdo entre los diferentes especialistas para llegar a los criterios diagnósticos que tenemos hoy. Ha habido también mucho estigma a lo largo de la historia porque los modelos de sociedad menos incluyentes que teníamos, por ejemplo, en la era de la industrialización, pues consideraban como de menos valor las personas que no pudieran tener o que no cupieran en ese esquema del desarrollo económico, de la productividad, y simplemente eran personas que eran dejadas de lado, excluidas, y no se les tenía en cuenta como sujetos especiales de protección. Con el avance de la tecnología también se llegó a la conclusión que esos modelos no respondían a todas las inquietudes del desarrollo humano y se empezaron a tener en cuenta otro tipo de cosas y ahí fue que se empezó a estimular a la ciencia a buscar respuestas en esos campos en los que todavía había muchas dudas. También los enfoques, ¿no? Pues digamos la psiquiatría, pero combinada también con la psicología, que la psicología pues también es una amplia gama de abordaje terapéutico, pero que no hay un solo enfoque. Entonces también como irse alineando a lo que la evidencia científica ha dado más resultado. Entonces como que también a medida que ha avanzado pues la historia, pues se ha tomado también como mayor rigurosidad como a ese tratamiento interdisciplinar. Es uno de los cambios también que favoreció el nuevo modelo de salud y es que el enfoque de las patologías mentales es un enfoque interdisciplinario o multidisciplinario donde no solo está la psiquiatría, sino también todas las profesiones de apoyo como la psicología, la terapia ocupacional y el trabajo social, porque son patologías multidimensionales, son entidades que no comprometen solo al individuo, sino como hemos venido diciendo, a su entorno inmediato. ¿Qué es lo distinto que sucedió a partir de la pandemia?
No es solo el hecho puntual que la pandemia fue un desafío muy importante para la sociedad y para el mundo, sino que cambió totalmente los hábitos que teníamos y al confinarnos a un espacio pudimos compartir más entre nosotros y pudimos evidenciar las diferencias de las que veníamos hablando. Antes de la pandemia los espacios estaban muy aislados, el ambiente laboral, escolar y la casa, la familia, el núcleo familiar. Y al coexistir esto pudieron también cohabitar los problemas. Cosas que se consideraban aisladas como las dificultades en el ambiente laboral, el bullying en la escuela, la violencia intrafamiliar, todo se puso a convivir en un mismo espacio y eso permitió evidenciar que las personas necesitaban buscar ayuda en todas estas índoles, porque muchas veces se toma como indicador los problemas y eso es lo que lleva a la búsqueda de los síntomas, signos y criterios diagnósticos que hablamos anteriormente. Otro de los cambios que ha habido en las ciencias de la salud mental, anteriormente había un modelo más observacional, como más conservador, por así decirlo, en la espera de la evolución y de completar los criterios diagnósticos para llevar a una presunción diagnóstica. Hoy en día el progreso de la ciencia médica permite tener un abanico de ayudas diagnósticas más amplio, tanto en imágenes como en exámenes de laboratorio, en mediciones de los niveles de algunas hormonas y neurotransmisores que son el mecanismo fisiopatológico implicado en algunas patologías. O sea, se puede dar un diagnóstico presuntivo antes de que se presenten síntomas graves o descompensaciones y permite también actuar más temprano en el tratamiento del desbalance de estas moléculas, neurotransmisores, hormonas, niveles hormonales, que son los que conllevan a que la persona presente síntomas, descompensaciones o crisis agudas, que es lo que en últimas se quiere evitar. O sea, la persona tiene que estar la mayor parte del tiempo con sus síntomas controlados o completamente libre de síntomas para que le permita tener un desarrollo, un desempeño armónico en la sociedad, en su familia, en el ambiente laboral, en el educativo. ¿Qué desafíos enfrentamos, bueno, como sociedad y pues en nuestro sistema de salud? Si bien pues, las personas ya son como un poco más conscientes de la necesidad de, por lo que usted decía anteriormente, de buscar ayuda o consultar, entonces pues digamos que la demanda de alguna manera pues aumenta frente a nuestro sistema de salud, frente a la escasa, digamos, accesibilidad a profesionales, al tiempo, digamos, de atención y a poblaciones que de pronto no tienen acceso, como las poblaciones rurales en nuestro país. Hablamos hace un rato del cambio que se hizo del modelo asistencial al modelo preventivo. Esto produjo un gran déficit de la cantidad de profesionales que se necesitan para hacer una atención masiva a la comunidad. Hoy en día está concentrado en las capitales departamentales, en las grandes ciudades, y el primer gran desafío es tratar de llevar esto a otros ambientes donde la gente se encuentra excluida, pero no solamente de la atención en salud mental, sino en las demás especialidades. Otro desafío que tiene importante la sociedad es el estigma, porque a pesar de que se ha avanzado mucho, que ahora se habla más, que la gente inclusive tiene dentro de sus conversaciones cotidianas, habla de ansiedad, habla de depresión, las redes sociales han ayudado mucho también. Esto ha conllevado a un efecto paralelo que es como la banalización de cuando se presentan estos síntomas. La gente habla fácil de la depre, que lo que hay es que buscar, como decíamos, un criterio objetivo, porque esto no es de grupos de apoyo, no es de una charla entre amigos. Eso puede servir para evidenciar, pero siempre, y es uno de los consejos que quiero dejar yo, es siempre que salga este tema, es algo que aprendí además trabajando fuera de Colombia, y es siempre que en alguna circunstancia se mencione un tema similar, la conclusión debe ser, tienes que buscar la ayuda profesional. Porque esto no se puede quedar en una charla entre amigos. Puedo decir yo, no, es que como acabas de terminar con tu novio, búscate otro, un clavo saca otro clavo. O sea, ese tipo de consejos que damos coloquialmente no se debe quedar solo en ellos, sino que alguien objetivice si estamos o no. Eso puede dar, por ejemplo,
un inicio de que se tomen exámenes de laboratorio y que se encuentre que hay cierto descontrol y que con una medicación las cosas pueden prevenirse que lleguen a un desenlace desafortunado. Hay estigma también con la medicación. Hoy en día hay acceso y en Colombia hay un gran problema y es que existe mucha automedicación o la persona que consulta y frente a una crisis le dieron cierta prescripción y luego piensa que no, entonces cuando yo me sienta como un poco mal, entonces la reinicio. No, esto no es así. Toda medida de diagnóstico y de tratamiento tiene que ser monitorizada por los profesionales. Cada cambio, sea de subir, de bajar, de cambiar de medicamento, tiene que ser asesorado. Hay mucho ocultamiento, la gente oculta, la gente hace un mal uso de los medicamentos. Ese es un gran desafío, el estigma, la inclusión y que el tratar esos temas se vaya más allá de lo banal, vaya más allá de una moda, porque también he escuchado mucho que es que ahora está de moda decir que tenemos ansiedad y depresión. Sí, un sinnúmero de actividades, diría yo, que pueden servir para sanar, pero que no son, digamos, terapéuticas. Entonces, pues encontramos todo el tema pues de arte terapia, de reuniones, pero que a través de eso también van tomando, si estás de pronto con ansiedad, puedes tomar ese taller, pero no acuden como a los profesionales. Todo ayuda, o sea, todas las cosas que hacen con una buena intención ayudan. Pueden sanar, claro, pero no es un especialmente en salud mental, nada es suficiente como único enfoque y mucho menos no acudir a las rutas de asistencia que están establecidas. Yo pienso que Colombia frente a muchos otros países sí ha avanzado en rutas de atención aguda a descompensaciones y también los modelos de salud preventiva y de salud ocupacional han llevado a que haya más disponibilidad. Una cosa es la oportunidad de la atención, pero cuando hay un sistema de salud como el que tenemos, con todas las deficiencias que hay, pero por lo menos existe un sistema. Hay otros países donde no hay un sistema de salud y todo es lo que la persona consulte, ¿sí? Y si a veces hay consultas tardías en problemas físicos que son evidentes, mucho más va a pasar en salud mental cuando los síntomas pueden estar enmascarados o la gente puede estar pensando que no existen. Entonces, el hecho de que haya un sistema de salud y que ese sistema tenga múltiples entradas favorece que haya mayor pesquisa y mayor oportunidad en el diagnóstico de estas enfermedades. Bueno, pues para terminar, agradecerle por su espacio, por su tiempo, por el compartir un poco más amplio pues del panorama de la salud mental. ¿Y qué más quiera decir para finalizar con nuestros seguidores? Para finalizar, y como internista no puedo dejar de hacer énfasis, y es que la salud mental o el sistema mental no está aislado del resto del organismo. Esto fue una gran falla, inclusive en la primera mitad del siglo pasado, y fue considerar que las enfermedades físicas eran unas y las mentales eran otras. Esto era de gente que tenía un trastorno de personalidad o que tenía un pensamiento mágico animista o que por su escaso nivel socioeconómico no había podido completar. Nada de esto, estos son determinantes, pero no se puede alejar que la salud mental, el sistema nervioso en general, pertenece al resto de los sistemas del organismo. El cerebro, por ejemplo, es uno de los órganos que consume más o que depende más de la circulación. El riego sanguíneo cerebral es lo fundamental para que el sistema nervioso funcione. La salud mental va de la mano de la salud cardiovascular. Entonces, todas las cosas que ayuden a la prevención o a la optimización de ese sistema cardiovascular van a favorecer o a prevenir la aparición de enfermedades mentales. Los efectos de una mala salud cardiovascular a nivel del sistema nervioso central es la aparición de síntomas de enfermedades mentales. Muchísimas gracias a todos nuestros seguidores por estar acá, por seguirles a este espacio. Recordarles que todos somos corresponsables de la salud mental, que vayamos también desmitificando este tema y compartiendo más espacios. Muchísimas gracias.